¿Cómo están? Bueno, voy a hacer este reforzamiento en el fondo para ver una de las preguntas más comunes que me hacen después que terminan el curso de emulsiones, que es cómo formular una crema, ¿ya? Ustedes en el manual tienen esta tabla, ya está en el manual express. Y en base a esta tabla es como tienen que trabajar. Acá dice, si la emulsión es para piel grasa, el porcentaje de mantecas y aceites recomendado es entre el 0 y el 12. Para piel normal entre el 12 y el 20, para una piel seca entre el 21 y el 30. Entonces ese es su punto de partida a la hora de hacer formulaciones. Entonces supongamos que yo voy a hacer una preparación para una piel grasa. Una piel grasa obviamente necesita una menor concentración de grasa, porque las pieles grasas no les gusta tener tanta aceite y manteca. Y de ahí viene, una vez que yo tengo claro el porcentaje de uso, es qué aceite voy a usar. Y ahí es donde se van a la tabla de yodo, que aparece también en el manual, donde ustedes tienen que seleccionar aceites con índice de yodo alto, idealmente sobre 100, porque esos aceites son de tacto seco. Ahí predomina el ácido linoleico y el ácido linolénico, que son de rápida absorción. Entonces, un punto es saber la concentración que yo voy a trabajar de grasas y luego los aceites que voy a utilizar. Entonces, supongamos que voy a trabajar para una piel grasa. ¿Ya? Entonces, lo primero que hacemos es determinar la fase oleosa. Y supongamos que vamos a la tabla del índice de yodo y vemos que aceites para tacto seco tenemos, por ejemplo, la chía, cáñamo, el aceite de linaza. Esos son buenos aceites para pieles grasas. También está un aceite que es muy bueno, que es ideal para las pieles sensibles y sirve para todo tipo de piel, que es el aceite de espino. Ya ese también está disponible en la página, lo pueden revisar. Es ideal para pieles sensibles y sirve, por sus ácidos grasos, sirve para todo tipo de piel. Entonces, yo veo el porcentaje acá, 0 a 12. Supongamos que voy a trabajar mi fase oleosa con un 10% de aceites. Entonces, por ejemplo, vamos con el aceite de cáñamo, que es principalmente para pieles maduras y es para pieles grasas porque tiene un tacto seco y un índice de yodo alto. Vamos a trabajar con 5%. El segundo aceite que vamos a trabajar es el aceite de pepita de uva. Pepita de uva, que es muy bueno también para las pieles grasas. Le vamos a poner un 3%. Y le vamos a agregar el aceite de espino amarillo. No me acuerdo si es espino amarillo o espino blanco, pero creo que es espino amarillo. Siempre se me confunde. En la página sale de todas maneras, la página de Cultiva. Le vamos a poner un 2%. Ya, entonces se fijan, acá si yo sumo, tengo 10% de aceites. ¿Y estoy en mi rango? Sí, estoy en mi rango. Ahora viene la selección del emulsionante. Recuerden que nosotros vimos en el curso que los aceites, o sea, los emulsionantes, hay distintos tipos de emulsionantes y tenemos que buscar idealmente para una piel grasa un emulsionante que no sea muy humectante, como el Olive Mill y el Emulfarma, que por su HLB, que eso también lo pueden buscar acá en YouTube, hay un video que yo hice sobre el HLB para que puedan entender más en profundidad ese tema. El HLB tiene que ver con el equilibrio hidrofílico-lipofílico de las grasas. ¿Qué tanta afinidad tienen por el agua o por el aceite? Entonces, cuando un emulsionante tiene un HLB intermedio de 8, 9, significa que es bastante neutro. Esos emulsionantes tienen bastante afinidad, o sea, son bastante humectantes. Y en esa categoría está, por ejemplo, el Emulfarma y el Olive Mill. Mientras que tenemos los con HLB más alto, como el Tego 3, que tiene un HLB sobre 10, por lo tanto es más hidrofílico. Ya que sea más hidrofílico significa que tiene más afinidad por el agua, y los que tienen HLB bajo tienen más afinidad por las grasas. Entonces, por ejemplo, algunos emulsionantes recomendados para pieles grasas que a mí me gustan es el Dub, no, perdón, el Dub Base, el Dub Base, ¿ya? El Dub Base es un emulsionante que tiene un amplio espectro de concentración que nosotros podemos trabajar para pieles
para hacer formulaciones más livianas, podemos trabajarlo en concentraciones bajas y eso es algo muy fluido y le damos estabilidad con la goma xantana. Pero si queremos una crema con más consistencia, lo podemos trabajar a concentraciones más altas. Entonces supongamos que acá vamos a trabajar el Dove. Ay, se me olvidó otra vez. El Dove, vamos a trabajar el Dove. Se me olvidó otra vez. Déjenme ver porque no me acuerdo el nombre del emulsionante. Lo acabo de decir y se me olvidó. Espérenme un segundo. Lo voy a revisar. Denme un segundo. El Dove Base. Ya, el Dove Base es un emulsionante que es de tacto seco, es muy liviano, entonces para una piel grasa funciona súper bien. Y lo vamos a trabajar al 7%, ¿ya? Entonces acá tenemos nuestra fase oleosa y así vamos armando la fórmula. Luego nos vamos a nuestra fase acuosa. El agua es la que completa el 100%, por lo tanto lo completamos al final. Vamos a agregar además acá, en la fase acuosa, vamos a agregar una goma, la goma xantana, porque le va a dar más estabilidad a la emulsión. Para no darle un tacto pesado y no agregar un alcohol graso, un alcohol cetílico que le va a dar más peso y más viscosidad, le agregamos una goma. Y la goma la vamos a trabajar al 0,4%. ¿Ya? Entonces ahí estaría nuestra fase acuosa. Después nos vamos a la tercera fase, que es la fase de los activos. Y en esta fase le vamos a agregar, por ejemplo, el porredúctil, que es un activo derivado del champiñón, que es muy bueno porque ayuda a reducir el poro, pero a la vez da mucha hidratación. Estoy aportando contenido hídrico a la piel, que las pieles grasas también lo necesitan. No hay que confundir el aceite con la hidratación. Y lo vamos a trabajar al 5%. Le vamos a agregar también en la tercera fase el conservante. Entonces, por ejemplo, el conservante que podemos trabajar acá es el Cosgard. El Cosgard lo trabajamos al 1,5% y se agrega directamente a la emulsión sin ningún problema. Ya en la página yo dejé un pequeño video donde se muestra si yo trabajara el Cosgard en una fase acuosa, por ejemplo, para un tónico. Ahí requiere un poco de temperatura, pero esto es una emulsión, por lo tanto se va a incorporar súper bien. Entonces, por ejemplo, podría ser el Cosgard o tal vez podría ser el Microcare PHDG y ese lo trabajamos al 0,8%. Funciona súper bien. ¿Ya? Y le vamos a agregar, por ejemplo, un extracto de bardana, que es muy bueno para las pieles grasas, y se lo vamos a trabajar al 3%. Los extractos los trabajamos en esa dosis. ¿Ya? Entonces ahí tenemos todo. Podemos agregarle también un aceite esencial o un aroma. Supongamos que le vamos a agregar aceite esencial para una piel grasa de tea tree. ¿Ya? Y esto lo vamos a trabajar al 0,5%. Entonces ahora yo sumo todo. Y si sumo todo me da 27. ¿Ya? Entonces el agua va a ser 100 menos 27. Ya eso me da 73. Por lo tanto el agua es 73%. Entonces así armamos nuestra fórmula. Ahora lo que tenemos que hacer es llevarlo a porcentaje. ¿Cómo lo llevamos a porcentaje? O sea, pasar de porcentaje a gramos. Y para eso lo que tenemos que hacer es simplemente usar la regla de 3. Tengo que tener claro cuántos gramos voy a preparar. Supongamos que yo voy a preparar 80 gramos de producto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es multiplicar el porcentaje por los gramos y lo voy a dividir por 100. Y así voy calculando para cada uno. Siempre se multiplican los gramos de producto que yo voy a hacer por el porcentaje y lo divido por 100 para poder eliminar el porcentaje. Y así vamos calculando todos los componentes. Y después, ¿cómo preparamos esta formulación para una piel grasa? Calentamos la fase oleosa por un lado, calentamos el agua de la fase acuosa a 70 grados. En esa agua agregamos la goma xantana y vamos a batir para lograr este gel livianito que va a ser el que le va a dar estabilidad a la emulsión. Entonces, teniendo el agua con la goma xantana como gel caliente más la fase oleosa en caliente, vamos a agregar la fase acuosa a la fase oleosa, vamos a batir con la mini pimer, vamos a lograr esta emulsión liviana
Y luego, una vez que se enfríe, vamos a agregar los componentes de la tercera fase, que son los sensibles a la temperatura. ¿Ya? Entonces, de esa forma vamos armando nuestra emulsión. Esta tabla es esencial para que ustedes sean capaces de armar fórmulas. Entonces, por ejemplo, ahora si hacemos una crema para una piel muy seca, vamos a trabajar una fase oleosa al 21 al 30%. Si la piel es muy seca, al 25 va a estar bien. Entonces, por ejemplo, en la fase oleosa vamos a agregar manteca de karité. Ya le vamos a agregar un 4% de manteca de karité. Acá, en las pieles secas, podemos trabajar los aceites con índices de yodo de todos lados, bajo, medio y alto. ¿Por qué? Porque una piel seca necesita índices de yodo alto para que penetre rápido y dé humectación. Luego necesitamos aceites con índice de yodo intermedio para que esos aceites no se absorban tan rápido y vaya permitiendo que la crema no se absorba tan rápido. Y los índices de yodo bajos son los que me van a generar este efecto película, que me van a proteger a esa piel seca de los cambios ambientales. Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar la manteca de karité, que tiene un índice de yodo más o menos bajo porque es una manteca. Vamos a trabajar, por ejemplo, el aceite de jojoba, que el aceite de jojoba tiene una composición en ácidos grasos muy similares al de nuestra piel. No es que el aceite de jojoba sea ceramidas, pero si su composición se mimetiza muy bien con la piel porque es muy parecido a nuestras ceramidas. Entonces, por ejemplo, le vamos a agregar un 10% de aceite de jojoba y le vamos a agregar, por ejemplo, un aceite con un índice de yodo alto. Podría ser cáñamo también. El cáñamo tiene un índice de yodo alto. Le vamos a agregar 5%. Y le podríamos agregar otro aceite con un índice de yodo intermedio como argán, almendra, arroz. Todos esos son índices de yodo alrededor de 90 a 100, donde predomina el ácido oleico. Una piel seca necesita ácido oleico. Además que el ácido oleico penetra muy bien en la piel, pero no se absorbe tan rápido. Por lo tanto, va a permitir que la humectación dure a lo largo del día. Entonces, de argán, por ejemplo, le vamos a agregar un 5%. Si sumamos acá, tenemos 24%. Ya, dejémoslo en 24, estamos en el rango. Si ustedes sienten que esa crema para una piel seca no es suficiente humectación, lo trabajan con una mayor concentración. Luego, mi fase oleosa tiene que ir con el emulsionante. Entonces, por ejemplo, acá sí el Olive Meal es perfecto porque el Olive Meal es súper humectante, lo que les explicaba del HLB. Podría ser Olive Meal, por ejemplo, al 7% y lo complementamos, si es que queremos, con un alcohol graso como el alcohol cetílico. Lo vamos a trabajar al 1%. Si no, podría haber sido, por ejemplo, Olive Meal al 8% sin ayuda de un coemulsionante. También podría haber sido acá el Tego Care al 3%. Ahí ustedes tienen que ir jugando con los emulsionantes. Le agregamos alcohol cetílico al 1% y le agregamos, por ejemplo, el Teguin M al 3%. El Teguin M yo lo puedo trabajar entre el 1 y el 5%. Si quiero más untuosidad, lo puedo subir. Lo importante es que el Tego lo trabajen como no más del 3%. Ya ese es como su límite y ahí ustedes van jugando con el Teguin para darle más untuosidad. Entonces ahí tienen lista la fase oleosa. Ese sería otro juego de emulsionante. ¿Ya? Después de su fase acuosa vamos a trabajar agua, simplemente agua. Podría yo agregarle un hidrolato también, pero no le vamos a agregar goma xantana como acá, porque ya tengo un alcohol graso y un emulsionante que le va a dar suficiente soporte a la crema. A pesar de que igual le podrían agregar goma xantana, porque recuerden que un viscosante va a reducir la cantidad de agua disponible y al reducir la cantidad de agua disponible, eso va a generar mayor estabilidad en una emulsión. ¿Ya? Pero lo vamos a dejar así. Después nos vamos a la tercera fase y en la tercera fase podemos agregar, por ejemplo, glicerina, a pesar de que la glicerina también puede estar en la fase acuosa porque resiste la temperatura. Y la glicerina va a dar más humectación a la crema, eso va a significar que va a evitar pérdida de agua. Le vamos a agregar un 2% nomás porque también los extractos ya tienen glicerina.
Le vamos a agregar, por ejemplo, el pentavitin, que también es un activo muy bueno para las pieles porque da mucha humectación. Lo vamos a agregar al 1%. Y le vamos a agregar extractos, por ejemplo, un extracto de papaya, por ejemplo, que tiene una acción despigmentante. Le vamos a agregar un 3%. Y eso, los activos que yo le agregue van a depender de las propiedades que le quiera dar a la crema. Por ejemplo, si la quiero hacer despigmentante, le agrego Melavoid. El Melavoid es muy buen activo, lo vamos a trabajar al 3% y supongamos que además para hacerlo más contundente podemos agregar retinol. Y el retinol lo trabajamos al 3%. Entonces ahí vamos a tener una crema súper potente. Y la cantidad de activos que yo le agregue va a depender del costo que yo quiera para mi producto y de las propiedades que yo quiera para mi producto. Incluso le podría agregar retinol y vitamina C. Podría hacerlo, porque como están estabilizadas y el retinol que yo tengo en la página es un retinol liposomado que va dentro, en el fondo es como que está encapsulado, penetra la piel y ahí se libera, por lo tanto no es irritante. Y la vitamina C estabilizada tampoco, porque está estabilizada. Y le vamos a agregar el conservante que no puede faltar. Vamos a agregar, por ejemplo, el Microcare PHDG, siempre al 0,8, funciona súper bien. Si no quieren trabajar ese, podrían trabajar el Cosgard al 1,5 o podrían trabajar el Microcare SB, que es una mezcla de benzoato de sodio y sorbato de potasio. Lo pueden trabajar al 1%, pero esas son buenas alternativas. Y ahí tal vez le podrían agregar algún aceite esencial o un aroma. Supongamos que le vamos a agregar aroma a, no sé, avena, que es suavecito, no sé, cualquier, al 0,2%. Los aromas se trabajan en baja concentración. Yo sumo todo, esto me da 47, por lo tanto el agua va a ser 100 menos 47, eso me da 53, por lo tanto el agua va a ser 53%. ¿Cómo trabajamos esto? Calentamos la fase oleosa, calentamos la fase acuosa. Acá la única diferencia es que la fase con el tego se trabaja la fase oleosa sobre la acuosa. Se bate, se logra la emulsión, ustedes dejan que se enfríe, vuelven a batir para lograr la untuosidad final y después le agregan la tercera fase. Siempre es importante que recuerden que todas las emulsiones aumentan su viscosidad en un 20% más o menos al siguiente día. Por lo tanto, siempre es bueno esperar por lo menos 24 horas antes de envasar el producto. Luego miden el pH, ajustan si es necesario y con eso ya tienen su formulación. Entonces, de esta manera nosotros vamos armando las fórmulas. Es esencial que revisen el manual, que revisen esta tabla y que revisen los índices de yodo de los aceites. Ya, espero que les haya servido este reforzamiento.